de nuevo aquí comunicado con el plano físico. Mira qué paradoja, mira qué tremenda paradoja, que hay tantos seres que desean comunicarse con el plano físico, y me siento afortunado por hacerlo nuevamente. Me diréis, bueno, pero vosotros podés comunicaros permanentemente entre las distintas entidades. Sí, así es. Nos comunicamos conceptualmente. Pero así como tenemos la necesidad conceptual, diría, de encarnar para sentir los 5 sentidos del plano físico, también tenemos la necesidad de captar la vibración de la voz del médium que expresa nuestras ideas. ¿Eso es ego? Quizás sea una partícula de ego, pero sería hilar muy fino, como decís vosotros. Sería hilar muy fino, porque ¿a qué espíritu no le gusta encarnar y sentir en el plano físico que el viento le dé en el rostro, o sentir el calor de su estrella, o aparearse con su pareja? Creo que hay distintas sensaciones que logramos palpar en el plano físico que no las palpamos en el plano espiritual. No estamos renegando del mismo, simplemente decimos de que son distintas las sensaciones. Puedes preguntarme. Gracias. Morganell, usted ya se ha autodefinido en contactos anteriores como un tetán investigador del mundo suprafísico. Correcto. ¿Estaría dispuesto a elucidar para nosotros algunos conceptos sobre el mundo suprafísico y ayudarnos a comprender algunos aspectos de la entidad que llamamos ser consciente? Por ejemplo, ¿sabe un espíritu cuántas veces ha encarnado exactamente? Sí, por supuesto, porque tiene la memoria completa. Vosotros únicamente no tenéis la memoria completa, e incluso en la misma vida, como vuestro decodificador es limitado y algunos se deterioran a vuestra edad avanzada, perdéis hasta la memoria a mediano y a corto plazo. ¿Usted recuerda exactamente cuántas encarnaciones has tenido hasta ahora, hasta la actual? 124. 124 es la actual. Sí. ¿Cómo es que algunos espíritus pueden o deciden encarnar en otros planetas si, por ejemplo, cuando ellos están encarnados en Sol 3, la parte encarnada ignora o niega comúnmente la existencia de otros planetas que pueden albergar vida consciente? Pero eso es lógico. La mayoría niega por ignorancia. Eso es lógico. La mayoría de los seres encarnados no tienen contacto con su yo superior. Entonces ignoran justamente de que existe la posibilidad de vida en millones y millones de mundos. Nosotros, estando 100% espíritus, elegimos qué mundo nos sería más útil como aprendizaje, o para revertir una lección kármica, o directamente porque queremos experimentar tal mundo, y a veces es un riesgo. Hay mundos que son hostiles, totalmente hostiles, que no permiten el avance en el plano físico, y digo riesgo porque de acuerdo a la crianza en ese mundo, si es un mundo donde la sociedad vive permanentemente en guerra, uno como espíritu, con el afán de parar esa guerra, encarna, creyendo ser un gran embajador de la paz, pero tiene la memoria reencarnativa borrada, y entonces es entrenado como soldado y se convierte en un feroz asesino de sus enemigos, y puede hacer descender al tetán, que cuando era espíritu 100% quería ser un embajador de paz. Y el tetán luego no lo puede creer, dice, pero ¿qué está haciendo mi 10%? ¿Cómo lo freno?
¿cómo lo freno? ¿Qué sabemos cuántos seres que han encarnado en Sol 3, grandes criminales, emperadores en Roma, generales del viejo continente, generales de Asia, fundamentalistas religiosos que se inmolan matando a miles de personas? Seguramente hay titanes que están en un plano de luz y que bajan raudamente de nivel debido a la actitud irresponsable de ese 10%, que seguramente encarnó para otra cosa y terminó haciendo desastres. Muy bien. ¿Puede el titán de un ser consciente recordar en detalle todas las vivencias, experiencias de sus encarnaciones anteriores de esa misma unidad de conciencia? Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo nació? ¿Quiénes fueron sus padres biológicos? ¿Cuál fue su ocupación? Si tuvo familia, esposa, esposo e hijos. ¿Dónde y cuándo murió? Etcétera. El espíritu se recuerda todo, porque el espíritu no tiene limitaciones. El espíritu no tiene limitaciones, se recuerda todas las vidas, porque a diferencia del cerebro físico, el concepto espiritual es una energía. No es una energía ilimitada como nuestro Padre, como nuestro Creador, pero es una energía que puede albergar cientos y cientos de vivencias de cientos y cientos de vidas perfectamente. Aparte, no solamente es el recuerdo de las vidas, sino que es el recuerdo de las entrevidas. Te voy a dar un panorama que es muy importante para que tú lo entiendas. De aquí a la comunicación anterior han pasado pocos días de este mundo, ¿no? Sí. Bueno, yo me he contactado con otras entidades con las que he elucubrado tanto material, diríais vosotros, he intercambiado tantos datos que no alcanzarían una semana o un mes quizá del diálogo a través de este receptáculo para poder contar de todo lo que he dialogado, entre comillas, a través del concepto mental entre espíritus. Entonces, eso también lo recordamos. Eso también lo recordamos puntualmente de qué hemos hablado con otros espíritus. Digo hablado para que me entiendas. Sí. Es mucho más lo que se elucubra entre vidas que en la vida misma. Es otro tipo de recuerdos, es otro tipo de vivencias. No perdemos tiempo en dormir, no perdemos tiempo en comer. Perder tiempo para nosotros, sé que para vosotros comer es algo sabroso, o beber un líquido elemento es algo sabroso, o recibir una caricia es algo bonito, pero nosotros no nos ocupamos de esos detalles. Entonces tenemos todo el tiempo para ser útiles a los demás o intercambiar datos. ¿Podría explicarnos por qué la parte encarnada actual de una unidad de conciencia no puede recordar las vivencias y experiencias en el plano físico de las encarnaciones anteriores de esa misma unidad de conciencia en tiempos pasados? Primero, porque es una ley universal, y segundo, porque no daría abasto a las neuronas el tener recuerdos de otras vidas. No tiene la capacidad. Pero ahí es como si tú a un ordenador que tiene pocos gigabytes de memoria le quisieras poner datos de todo lo que se habló en una Cámara de Diputados de un Congreso. No cabe, no entra, no hay manera, el cerebro físico es limitado. Entonces es un problema de capacidad para almacenar datos. Es un problema de capacidad para almacenar datos. Y si bien muchos de vosotros decís que el cerebro humano es una máquina todavía no igualada por vosotros mismos, yo digo de que también se deteriora y tiene muchos altibajos. A veces muchos de vosotros no recordáis siquiera episodios de esta misma vida.
el hecho de que a veces ya haya episodios traumáticos lo favorece, porque según los psicoanalistas borráis algunas de esas memorias para que no os dañen, no os martiricen. Y es cierto, es como que desaparece de vuestra mente. Pueden pasar años enteros de vuestra vida que recordáis solamente partes, pedazos, retazos de momentos donde habrán estado con una relación que los martirizaba, y capaz que estuvieron juntos muchos años y se acuerdan pequeños flashes nada más, como la superficie se acuerdan, pero no pueden profundizar porque verdaderamente no se acuerdan, lo borraron, lo autoborraron. Entonces utilizan esas mismas neuronas para otros recuerdos, desalojan todo, desalojan. Bien. Eso tiene la capacidad de hacerlo el ser humano encarnado. También lo hacen seres en otros mundos. Así como un espíritu puede o decide encarnar en el plano físico en un determinado momento, ¿existe la posibilidad de que el espíritu pueda o decida, por libre albedrío quizás, desencarnar y de que abandone súbitamente su unidad biológica en el plano físico? No. No, porque genéticamente esa unidad biológica tiene un límite vital, genéticamente. Hasta que ese límite vital no se termine, no tiene maneras de abandonarlo, es imposible. Lo que sí puede incidir es que el tetán incida en el 10% encarnado para que no se cuide, para que se descuide, o lo pueda inducir a una depresión tremenda y que se suicide. Pero no por su cuenta abandonar, eso no es imposible. Muy bien. Cuando un tetán no responde una pregunta sobre una vida anterior, ¿eso puede deberse solo a que ese tetán no conozca la respuesta, o ese tetán, haciendo uso quizás de su libre albedrío, pueda negarse a responder? Haciendo uso de su libre albedrío se niega a responder porque tiene una memoria total de todas las vidas. Y si se niega a responder no siempre es por falta de cortesía. A veces puede ser porque no es el momento para que el 10% se entere de tal o cual vivencia dolorosa. Ya lo hablaron los grandes maestros como Jonathan, el maestro Ruanel también, explicando de que el concepto original, donde se pensaba que lo primero que hay que erradicar es el engrama base, se ha demostrado que no es cierto. A veces hay engramas que no son engramas bases, sino que son engramas posteriores, engramas frutos, que es necesario erradicarlos primero, porque son engramas que en este momento son los que están perjudicando a determinado ser encarnado. Engramas que pueden producirle fobia, represiones, angustias, miedos internos, etcétera. Muy bien. ¿Un espíritu incorpora o sintetiza de alguna manera los conocimientos de índole técnica y artística o filosófica adquiridos por su parte encarnada en el plano físico? Sí, siempre. Sí, siempre. Lo que pasa es que los transforma en algo conceptual. Los transforma en algo conceptual. Por eso decía, para luego volver a descargarlos en un sujeto físico. Ese sujeto físico tendría que tener una base de datos similar al ser que cargó esos datos. Si no, sería imposible volver a descargarlos porque no había quien los captara. Muy bien. Más preciso voy a hacer en esa pregunta. Ya se ha dicho, por ejemplo, que en una obra de literatura o en una composición musical que fueron realizadas a través de la canalización mediunímica del espíritu de un famoso artista. ¿Es esto posible? Sí, es esto posible, pero no porque el medium tenga una base de datos musical, sino porque capta lo mínimo de la esencia. Seguramente, si el espíritu fue músico, le va a transmitir un concepto musical, no la música en sí, porque así como un espíritu no puede hablar en idiomas porque habla en conceptos, por lo tanto el medium no puede hablar en otro idioma que no fuera el suyo, tampoco puede transmitirle claves musicales, le transmite un concepto. Después se verá o no la capacidad del decodificador del medium de poder transmitir ese concepto a música.
Este receptáculo, por ejemplo, lo ha hecho más de una vez, de haber transmitido música, no solamente de un tetán, de distintos tetanes, pero es un porcentaje tan pobre lo que transmite, comparado con lo que le transmiten conceptualmente los tetanes. ¿Es posible que el propio tetán de una unidad de conciencia envíe a su parte encarnada introvisiones de índole técnica y artística o filosófica acerca del área de conocimiento que ella explora y desarrolla? Sí, muchas veces el espíritu ayuda al 10% encarnado. Como dije antes, el 10% encarnado tiene que tener de alguna manera una base sólida como para recepcionar lo que le está enviando el tetán al cuerpo de ideas. Y muchas veces, aún no teniendo una base, el tetán es como que le da pistas, como para que el 10% vaya lucubrando y vaya encontrando un camino. También es un trabajo muy importante del investigador 10% encarnado. Por eso hablaba yo de las introvisiones de índole técnica y científica. No presumo de que se trate exactamente de un conocimiento preciso en lenguaje preciso. Correcto. Eso existe, sí, lo avalo. ¿Un espíritu siente o percibe de alguna manera el paso del tiempo cuando no está encarnado? Sí, totalmente. ¿Perciben el paso del tiempo? Sí. Se había dicho muchas veces, y este es un error de concepto, que nosotros en nuestro plano tenemos otra medida de tiempo que vosotros. Lo niego rotundamente. La medida de tiempo del espíritu es igual a la medida de tiempo del ser encarnado. Si bien nosotros vibramos en otra sintonía, porque nuestra vibración va más allá de la velocidad de la luz, la vibración, y podemos desplazarnos con un límite mayor a la velocidad de la luz porque estamos en un universo suprafísico, el tiempo para nosotros pasa de la misma manera. Y percibimos el paso del tiempo. Lo percibimos a medida que interactuamos con otras entidades espirituales. La siguiente pregunta tiene que ver con un paradigma que ya el maestro Jonathan nos pasó hace algunos años, acerca de que solamente el 10% del espíritu encarna. ¿Qué significa exactamente que el 10% de un espíritu, es decir, una unidad de conciencia, pueda encarnar en un cuerpo, es decir, en una unidad biológica? Pregunto, ¿cuál es la relación que existe entre ese 10% de espíritu y ese cuerpo? ¿Acaso, como sostienen tradicionalmente las escuelas esotéricas, necesita el cuerpo del espíritu para poder funcionar? Esto es, ¿el cuerpo es animado por el espíritu? ¿O el espíritu necesita del cuerpo para poder interactuar en los primeros niveles de estructuras jerárquicas de materia y energía en el espacio físico? O como dirían las escuelas esotéricas, el espíritu necesita del cuerpo para poder vivir experiencias en el plano físico. Si lo tuviera que explicar de una manera entendible, sí, para aquellos que lo quieran escuchar, sí, es el espíritu el que anima el cuerpo. Porque vosotros, estando encarnados, manejáis, entre comillas, vuestras terminales con estructuras nerviosas cuyo cerebro o decodificador da la orden. De todas maneras, ese cerebro es un decodificador de nuestro concepto como espíritus. Entonces es el espíritu el que da, entre comillas, la orden para que el cuerpo se mueva. Si el espíritu no estuviera, sería una masa exánime el cuerpo del ser encarnado. Entonces es el espíritu el que, o sea, el espíritu no solamente hace que el ser encarnado interactúe, elucubre, piense, disfrute, se alimente, tenga relaciones sexuales. El espíritu hace que el ser humano sea un ser animado. Viéndolo desde otro ángulo, Morganel, ¿son el 10% del espíritu y el cuerpo dos entidades diferenciadas en interacción mutua? ¿O debemos entender que la entidad que estamos llamando cuerpo no es otra cosa más que el 10% de la entidad que estamos llamando espíritu? Como diría en la escuela esotérica, ¿debemos identificar la parte encarnada con el propio cuerpo? Hay dos respuestas, y las dos respuestas son contrarias pero no contradictorias. Primero,
El espíritu es uno solo. 10%, 90% son 100% de espíritu. No son dos unidades. Pero sí es cierto que son independientes. Es cierto que son independientes. El 10% de espíritu encarnado tiene libre albedrío para obrar en consecuencia. Y es absolutamente independiente del otro 90%. El 90% no puede impedir bajo ningún punto de vista que el 10% a veces cometa torpezas, cometa errores y cometa incluso hasta actos hostiles. Por eso a veces, debido a esos actos hostiles, el 90% que no participó para nada baja de nivel. Ya lo ha comentado Jonathan en más de una oportunidad, que espíritus de planos altísimos, 5.7, 5.8, 5.9, descienden al plano 3 por torpeza del 10% encarnado. Por dejar hijos abandonados y otras torpezas. Muy bien. ¿Son válidos los siguientes postulados? Voy a enunciar una serie de postulados. El espacio físico es un continuo de espacio-tiempo que contiene y soporta campos electromagnéticos y campos cuánticos de materia. Un plano suprafísico es un nivel superior de estructuras jerárquicas de materia y energía en el espacio físico. Un espíritu es una unidad de conciencia que existe y es en el espacio físico. El tetán no está afectado por la ley de entropía, esto es, no envejece. La parte encarnada sí, por eso envejece y muere. Es una unidad de conciencia lo que debe ser entendido como un ser consciente, y no solo su parte encarnada. ¿Usted cómo puede objetar alguno de esos postulados? Primero digo de que el universo suprafísico no es un campo de materia y energía, es un campo de superenergía. Porque en el plano físico tampoco existe la materia como materia, sino que es una energía condensada a determinado nivel. Se palpa como materia porque de alguna manera el ser encarnado le tiene que dar una denominación, pero no deja de ser energía. En el plano suprafísico no existe eso, directamente todo es supraenergía. Todo es supraenergía. Nosotros somos supraenergía consciente. ¿Sí? Bien. Somos supraenergía consciente. Y a nosotros no nos afecta, como a nada de nuestro plano, le afecta la ley de la segunda ley de termodinámica. Entonces, lo que habíamos enunciado como que un plano suprafísico es un nivel superior de estructuras jerárquicas de la entidad materia-energía en el espacio físico. Claro, en el plano suprafísico no está la parte materia-energía. En el plano suprafísico está la parte supraenergía. Nosotros estamos compuestos de supraenergía pensante, supraenergía intelectual. Nos manejamos mediante conceptos. Vosotros nos podéis captar, nos podéis sentir, si sois preparados para ello, nos podéis captar con vuestra visión también, y nos podéis percibir como trazos de luz. ¿Un tetán puede ser percibido como un trazo de luz? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Al igual que un espíritu 100%, un tetán puede ser percibido. Cuando nosotros acompañamos de alguna manera al medium a una escuela espiritista y el medium me capta a mí como tetán tuyo, me podrán visualizar aquellos medium videntes de la manera que yo quiero que me visualicen. Si yo en una vida anterior, y esto lo digo figurativamente, fui un filósofo de larga barba blanca, tupida, no me van a ver como un trazo de luz, me van a ver de una manera antropomorfa, como si fuera el aura del propio medium, pero no lo es. Van a ver lo que se llama el periespíritu, pero es la forma que yo quiero que me vean. Como muchas veces también pueden visualizar al Maestro Jesús, lo visualizan como Él estuvo en su última encarnación.
con cabello castaño, barba castaña, altura imponente, rostro noble, de ojos claros y piel más bien mate, más bien oscura. No era piel clara. Así es como lo perciben, cuando en realidad nosotros lo percibimos como un concepto. Pero si yo tuviera, como tú tienes, forma física y ojos, lo podría percibir como un trazo dorado, quizá no tan brillante como se visualiza a la energía crística, que también se la visualiza como un trazo dorado, ¿sí? Muy bien. Pasando a otro tipo de preguntas. Trata justamente sobre algunas conceptualizaciones que hemos hecho a partir de mensajes recibidos en distintas épocas por medium de distintas escuelas. Morganet, las escuelas esotéricas, entre ellas la Sociedad Teosófica de H.P. Blavatsky, se han manejado tradicionalmente con un paradigma de la realidad donde el universo es concebido como formado fundamentalmente por el plano físico-etérico, el plano pránico o energético, el plano astral o emocional y el plano mental, el kama manas, y existiendo todavía 3 planos superiores, manas, buddhi y atman. ¿Podría decirnos qué relación existe entre el paradigma de los 7 planos del universo y el paradigma de los 10 planos espirituales positivos y 2 planos negativos revelados por los maestros de luz? Los planos que tú me has comentado son más bien planos emocionales que lo han captado hace mucho tiempo atrás, y muchas escuelas los han adoptado, algunos por conveniencia, otros directamente por tradición, pero son inexactos. Como son inexactas también las escuelas que hablan de que hay distintos tipos de auras en cada cuerpo. Algunos llegan a contar hasta 7 capas, otros hasta 12 capas, otros cuentan 7 chakras, otros 21, otros 33, y distintas escuelas para diferenciar hablan de hasta 44 chakras, planos búdicos, planos átmicos. Son directamente creencias que vienen de la antigüedad, pero no son correctas totalmente, no son correctas totalmente. Es exacto eso. No es exacto para nada, no es exacto para nada. No se puede hablar entonces de una correlación entre no hay teoría. Correlación. No hay correlación. No hay correlación, es bastante inexacto. También muchos lo quisieron enlazar ese tema con los cuerpos sutiles, de los cuales está el cuerpo de deseos, que en realidad no tiene que ver con los deseos, porque el ser humano encarnado siempre relaciona los deseos con lo lúdico, con el juego, o con lo tántrico, que generalmente lo relacionan con el sexo. Entonces, cuando en el plano físico se habla de deseos, se habla de sexo o de juego lúdico. El cuerpo de deseos es mucho más amplio que eso. Es eso, pero es mucho más amplio que eso. Tiene que ver con todas las pulsiones negativas que tiene el ser encarnado, donde los espíritus del error y distintos demonios se aprovechan para mandar a ese cuerpo de deseos todas ideas que pueden producir ira, rencor, deseos de revancha, deseos de venganza. Manipulan a ese sujeto que tiene su campo de deseos tan abierto y se aprovechan del mismo justamente para despertar todos sus egos. El cuerpo de ideas es el cuerpo donde, y esto ya lo dijo Jonathan más de una vez, donde tú dices, oh, se me prendió la lamparita, se me ocurrió esta idea, seguramente la idea la tenías, y yo como Tetán simplemente lo que hago es ratificártela. El cuerpo causal es el cuerpo de conciliación, el cuerpo donde van todas las ideas de servicio, de luz, las ideas de bondad, las ideas de compasión, de piedad, las ideas donde hay recogimiento, donde toda la dulzura, donde el sentimiento reposa. Pero muchas escuelas relacionan los cuerpos sutiles con el cuerpo átmico, el cuerpo búdico, el cuerpo crístico,
a eso iba mi segunda pregunta, Morganel. Si me permite, voy a tratar de esclarecer un poco más. En lo que respecta al ser humano, las escuelas esotéricas se han manejado desde la antigüedad con la llamada concepción septenaria. El ser humano es concebido como teniendo vehículos de manifestación, esencialmente en los 4 planos inferiores, de acuerdo con la teoría de los 7 planos del universo. El ser humano es concebido como teniendo vehículos de manifestación esencialmente en los 4 planos inferiores, teniendo cuerpo físico etérico, cuerpo pránico, cuerpo astral y cuerpo mental, y teniendo todavía una componente divina que le llaman la tríada en los 3 planos superiores. ¿Eso es exacto o no es exacto? Se puede correlacionar? No es exacto. La tríada tiene que ver con distintas creencias que vienen de la antigüedad. Incluso una de las primeras, porque no fue la primera tampoco, pero una de las primeras religiones monoteístas, seguramente la más conocida, que fue la judaica, de la cual luego el cristianismo adoptó parte, al momento que adaptó la misma Biblia, crean de alguna manera la figura de Jehová. Jehová, si bien existió como Elohim, y que de alguna manera fue poseído por el ego, el nombre de Jehová no es real, como tampoco es real el nombre de Yahvé que le da el católico, así como el de Jehová que se le da el cristiano protestante. Ese Eloah que se presenta a Moisés no tenía nombre. No tenía nombre porque su ego era tan grande que se presenta como yo soy el que soy. Ni siquiera podían tocar su nombre porque era impronunciable de tan elevado que él se sentía. Para llamarlo de alguna manera lo denominan Yahvé o Jehová. De todas maneras, Moisés, que conocía de alguna manera tradiciones anteriores, relaciona a este Dios y a otros dioses que también se le presentan, como el león, que no tiene nada que ver con Jehová porque es otro Dios, los relaciona con dioses de la antigüedad, con dioses egipcios, con dioses griegos. O sea, de alguna manera es como que se forma una nueva religión a partir de Jehová por el temor, una raza que fue diezmada por el temor, y se unifica en un solo Dios, haciéndola monoteísta por el temor y por el terror. Cuando luego sale a partir de una división, porque el cristianismo no deja de ser una división, no deja de ser una secta, porque se escinde de otra línea de creencias, ahí se forma una triada que tampoco es la primera, la famosa triada Padre, Hijo, Espíritu Santo, comparando la figura de Jesús como parte de Dios mismo. El error, primero, que todos los espíritus formamos parte de Dios, pero el católico directamente lo iguala con Dios, a Jesús, haciéndolo parte de Él. La teoría católica, como para que sea hija de Dios tenía que ser parido por una virgen, no es propiedad católica esa teoría, es una teoría que viene de muchísimo antes, porque en la India también se decía de que Siddhartha fue parido de una virgen, porque decían que aquellas figuras que eran grandes avatares no podían haberse ensuciado de haber parido con una pareja, de haber concebido, con una pareja al futuro avatar. Todo eso es obviamente mito. Sabemos que Siddhartha fue hijo de padre y madre, y sabemos que Jesús fue hijo de padre y madre, y que si bien es un ser excepcional como maestro en el plano terrenal, y en este momento como Logos es un maestro espiritual de los más altos, no es Dios, como tampoco es Dios Siddhartha y el mítico Krishna del mito hindú.
y otras antigüedades, pero la palabra tríada viene de muchísimo tiempo atrás. Pero la tríada como componente divina que habla la sociedad teosófica, como no, componente es divina, directamente un mito que lo traen de la antigüedad y lo acomodan a su creencia. Entonces es algo distorsionado eso. Es algo distorsionado, pero también, y con todo respeto por aquellos maestros que encarnaron en esa época, porque lo hicieron con toda la buena fe, no deja de ser parte de ego que quieran armar su propia estructura. No deja de ser parte de ego que armen su propia estructura. Ahora, una pregunta sobre complican, como lo complican aquellos que han visualizado un universo tan gigantesco como que luego lo han pasado a palabra en el libro de Urantia. Crean un universo tan gigantesco y con tantos niveles y subniveles que apabulla a aquel que no lo entienda, y obviamente también eso es ficticio. Bueno, el libro de Urantia fue obtenido por canalización. Por supuesto, una canalización que ha desvirtuado muchísimas cosas. Tiene muchos aciertos y otros no tanto. Una curiosidad histórica, Morganell. A comienzos del siglo XX, William Leadbeater y Annie Besant, mediante técnicas esotéricas, desarrollaron una facultad especial de clarividencia llamada microvisión psíquica. Con ella realizaron un trabajo de investigación sobre la constitución de la materia, la llamada química oculta. Conseguían ver literalmente las partículas componentes de los átomos de los elementos físico-químicos. Ellos concibieron un modelo de átomo de hidrógeno donde podemos percibir claramente la constitución cuárquica del protón, entre otras cosas más concertantes. ¿Sabe usted qué sucedió con este avance pionero en los métodos de investigación científica? Primero, que no tuvo eco. Segundo, que no existe esa visión. Sí existe el conocimiento que han tenido, que de alguna manera, magistralmente, y lo avalo como un gran adelanto, el Tetán se los ha revelado. De alguna manera es como que les ha dado un concepto, ese concepto magistralmente lo han sabido interpretar y lo han plasmado a teoría. Han llegado de alguna manera a visualizar una constitución cuártica que se descubriría muchos decenios después. Pero no era cierto lo de la visión, no era cierto de la visión, simplemente fue todo mental, transmitido por sus tetanes. Entonces no sería justamente una facultad especial de clarividencia. No, en la cual no era ninguna facultad especial. Porque se llegó a afirmar que inclusive esa técnica, con una técnica especial, esotérica por supuesto, oculta en ese sentido, se podía desarrollar esa facultad especial de clarividencia y que eso podía formar parte, por lo menos, de la formación de un investigador en física. Ellos llegaron a hablar de que los futuros físicos iban a ser parafísicos, en el sentido de que iban a desarrollar facultades especiales de clarividencia. Sería maravilloso, pero no es real eso, no es real. Sí es verdad que tuvieron grandes avances de conocimiento y lamentablemente no han tenido eco, como muchos que no han tenido eco en distintas épocas. Pero no, esa facultad no. Ya lo han dicho los grandes maestros, que en el plano físico no existen milagros, que todo tiene un porqué. Cuando de repente un ser en el plano físico sana o revierte un problema de salud, se han dado muchos casos que se han revertido enfermedades terminales, porque o bien existe un gen sanador en algunas pocas personas elegidas, porque en realidad ese gen sanador es inherente a la humanidad terrestre, simplemente que es un gen que queda inactivo y que muy pocos lo tienen activo. Y hay otros casos donde han revertido problemas de salud no por tener un gen sanador, sino directamente porque han sabido captar la esencia sanadora del absoluto. Como muchos sacerdotes sanadores, sin tener ningún tipo de gen sanador, han revertido problemas que se ha demostrado que no fue por efecto placebo, sino que eran problemas reales
donde directamente se llegaba a ver hasta cáncer con metástasis avanzadas y que han revertido, o esta enfermedad nueva para vosotros de los retrovirus del SIDA, que han mermado la producción de retrovirus por segundo. Y eso no es un milagro, eso es directamente una energía que de alguna manera ha permitido que el cuerpo vaya restaurándose. Hay personas que lo hacen por sí mismas, directamente entrando en contacto con una especie de meditación, y se ha logrado en muchos hospitales. Lo que sucede es que como la mayoría de los médicos son tan cerrados de criterio y no creen que puede haber ese tipo de sanación, cuando ven un médico que hace ese tipo de sanación, directamente o lo declaran inapto para trabajar, o directamente le declaran la guerra, entre comillas, ¿no? Le declaran la guerra, hasta lograr que ese médico sea expulsado de ese hospital. Lo declaran persona no grata. Está bien, Morganel, muchas gracias por sus respuestas. En otro momento nos contactaremos. Hasta todo momento. Gracias. Muy gozoso, y quedé con una alegría tremenda de haberme vuelto a comunicar nuevamente, porque para mí siempre es un placer, y más cuando se allanan caminos. Si todos los seres encarnados y todos los espíritus no encarnados pudieran allanar caminos, creo que es una de las maneras más importantes de servir. Gracias. Así lo entiendo también. Gracias.